Con ustedes, Juan Carlos Delgado Castillo. Es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en Ciencias en Protección Vegetal por la Universidad Autónoma Chapingo, presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza de 2018 a 2019 y actualmente labora en el despacho Novus Consultoría. El día de hoy nos presenta Reconocimiento de malezas de importancia económica en maíz. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de antemano a GEL por la invitación a este importante evento, así como a ustedes por darme el tiempo y la oportunidad de comentarles un poquito sobre las especies de malezas más comúnmente encontradas en el cultivo de maíz, sobre todo en la zona centro-norte, y muchas de ellas se van a dar ustedes cuenta que son prácticamente, les podríamos decir, cosmopolitas, ¿no? Entonces, vamos entrando en materia. Normalmente para digamos, reconocer alguna plaga, algún insecto, algún hongo, siempre vamos a tomar en cuenta de entrada aspectos morfológicos de los individuos. Ya nos comentaban ahorita en la charla anterior qué importancia ecológica, biológica tienen las malezas, pero vamos de algún modo de lo general a lo particular, y algo sumamente importante es tener perfectamente reconocidas nuestras malezas para, con base en eso también, determinar qué metodologías de control vamos a implementar. Entonces, miren, de entrada, todo mundo hablamos de malezas de hoja ancha, de hoja angosta, y quizás eh, no haya ninguna duda en ese sentido. Entonces, lo que quiero comentarles aquí con esta lámina es que básicamente para reconocer especies estamos tomando caracteres morfológicos. En la imagen del lado izquierdo tienen lo que es una sección de una hoja de un zacate, y una cuestión aquí importante a resaltar es que la hoja abarca lo que es una parte abrazada al tallo que le llamamos vaina, y la hoja que realmente es la que sale del tallo de la planta es la lámina foliar. En este caso usamos algo que se llama una estructura pequeña, muchas veces imperceptible, que está en la sección donde le llamamos el collar, donde está abrazando la hoja al tallo, que se llama lígula, y en algunas especies también tenemos unas estructuras que tienden a abrazarse, tienden a tocarse justo en ese collar, y que le llamamos aurícula. Eh, por características generales, bueno, las malezas de hoja angosta tienen nervaduras paralelas. En cambio, en la imagen de la derecha ustedes pueden ver una hoja ancha, que básicamente esa tiene un peciolo bien definido en la mayoría de los casos, un limbo, ¿sí? Tiene sus nudos, entrenudos, sus yemas axilares. Y esto, ¿por qué es importante? Porque ya se decía aquí que el tamaño en el caso particular de las malezas para implementar medidas de manejo es muy importante, puesto que, digamos, de manera estándar se ha definido que deberíamos empezar a aplicar medidas de control cuando las hierbas no tengan más allá de 10 centímetros. Ustedes van a ver ahorita con algunas especies que incluso ese tamaño tiene que ir mucho más temprano, puesto que ya cuando ustedes tienen malezas de 10 centímetros de altura, las condiciones no son las más adecuadas, sobre todo pensando cuando se aplica el control químico. ¿Qué otras características tenemos? Pues son los tipos de raíces principales, por ejemplo, la imagen de la izquierda, al centro tenemos una raíz fibrosa, podemos tener algo que se llama raíces perennes, o que muchas veces corresponde con mecanismos de reproducción vegetativa, como lo son los famosos rizomas, que están presentes en una muy buena cantidad de zacates. Y bueno, por ahí, por raíces, vamos en ese sentido. Por otro lado, los tipos de tallos también son cruciales, sobre todo también otra vez en zacates, que tenemos rizomas, tenemos modificaciones que llamamos tubérculos, o lo que comúnmente conocemos como coquillos. Tenemos los estolones, que ya comentaba el doctor Ursúa, el caso del zacate grama, que básicamente es cada sección, cada entrenudo
va a hacer o va a dar origen a una nueva planta y al final tenemos también bulbos. En cuanto a los arreglos de las hojas, sobre todo en la parte donde tenemos más variabilidades en las malezas de hoja ancha, que tenemos una disposición, por ejemplo, como hojas alternas, hojas opuestas, tenemos rosetas y tenemos otras que se llaman, que son verticiladas, es decir, que de un punto salen diferentes o varias hojas. Con todo eso, lo que vamos a hacer, y aparte, pues, muchas veces los productores son, o ustedes como productores o técnicos son muy observadores, y ya las tienen de algún modo conceptualizadas, como cuándo se presentan, en qué ciclo. Recuerden que hay malezas de hoja ancha, por ejemplo, de ciclo de verano o de invierno, hay malezas perennes, y cada una de ellas va a tener una conformación, una característica morfológica muy distintiva. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de considerar los planes de manejo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a algunas de las especies más importantes y partimos con esta, que hoy por hoy, por lo menos en el centro del país, es una de las más importantes, por lo que ya se acaba de comentar, es una especie que está presente en muchos sitios, es una especie que tiene un potencial enorme de producir semillas. Afortunadamente es de ciclo anual y sobre todo el ciclo de verano, primavera-verano. ¿Y cómo empezamos a caracterizar esta especie? Bueno, miren, aquí a la derecha ustedes pueden ver una, eh, una semilla característica que es una semilla triangular, un fruto triangular, una semilla triangular, perdón. El fruto, ustedes rascan esa testa y es una semilla oval, como la que ven aquí. Y una vez que la planta está con las condiciones, ya se decía, de agua, luz, espacio, nutrimentos, pues emerge la pequeña plántula. La plántula originalmente, inicialmente tiene el tallo aplanado, tiene esta serie de vellosidades aquí en las orillas del tallo. Y una característica importante de esta maleza es que casi de inmediato empieza a emitir lo que son los hijuelos. Aquí ustedes lo pueden ver en esta parte, si alcanzan a ver mi flecha. Aquí ya trae un hijuelo y aquí viene otro, y es la misma planta. Entonces, una característica importante de todos los zacates o de la mayoría de zacates es que producen macollos o hijuelos, y es crucial, digamos, el periodo para la aplicación de manejo, puesto que yo en la práctica he visto que si tardamos o tomamos en cuenta malezas de más de 5 centímetros, prácticamente vamos a tener muchas fallas en el control. Bueno, aquí están otras vistas de la plántula del zacate pitillo. Miren ustedes, en las fotos del centro y de la derecha, son plantas que normalmente ustedes las van a encontrar en el ciclo temprano del cultivo de maíz, en áreas donde se siembra tierra venida o donde hay la disponibilidad de agua, pero que muchas veces se espera un tanto a que caigan las primeras lluvias de la temporada digamos, para afianzar el cultivo en las parcelas, y eso implica que se castiga un poco al maíz. Entonces, las plantas se estresan, se parecieran marchitas, incluso ustedes las encuentran postradas sobre el suelo, y básicamente si las jalan, únicamente tiene un simple hilo en la raíz, y con eso es suficiente para que esta persista, para que una vez que haya humedad, que haya nutrimentos, prácticamente toma una postura erecta y a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Aquí en la foto de la extrema derecha, ustedes ven plántulas de no más allá de 5 centímetros, pero ya traen hijuelos. Entonces, aquí una medida de control, por ejemplo, con herbicidas posemergentes, pues muy probablemente vaya a tener una baja eficacia, puesto que únicamente van a hacer un efecto de poda con los productos, pero los hijuelos no, la planta va a seguir su desarrollo normal porque ya trae hijuelos. Entonces, aquí lo importante es evitar que la planta amacolle, y esto les digo, nos indica, o el indicador sería cuando la planta no tiene más allá de 5 centímetros de altura. Aquí tienen ustedes unas plantas ya maduras, plantas, si se checan aquí, el tallo, por lo menos en la parte aérea, ya es
ya es cilíndrico, la parte de abajo se mantiene siempre el tallo aplanado y bueno, aquí están las estructuras, esto que está aquí es la vaina, hacia acá está el limbo, esto de aquí se le llama collar y justo aquí atrás del tallo, en esta parte está la famosa lígula. En este caso una lígula muy pequeña, puede ser, es una estructura membranosa que puede tener una serie de pelillos o ciliada y otras nada más es una película. Entonces cada especie tiene una característica y eso nos permite identificar sin problema alguna a las especies. Acá en la parte derecha ustedes ya ven una inflorescencia, una panícula, tiene una buena cantidad de flores, florecillas y también otro dato importante desde un punto de vista ecológico es que bajo condiciones óptimas de desarrollo, las plantas expresan su máximo potencial y una planta en estas condiciones pues puede producirles 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, hasta 200,000 semillas, ¿sí? Dependiendo mucho de la especie. Entonces, eso es zacate pitillo. Hoy por hoy, en la zona del Bajío, en el área de La Barca, de Jalisco, de Michoacán, es una de las peores malezas junto con el zacate, por ejemplo, el zacate pegarropa, y hoy por hoy, pues donde más dificultades hay para el manejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta especie, es muy agresiva, es muy invasora. Nosotros en un estudio que hicimos el año pasado acá en la zona de Bajío, eh, dejamos un testigo sin aplicación de ninguna, digamos, estrategia de manejo y nada más por la presencia de pitillo con densidades de 100, poquito más de 100 pitillos por metro cuadrado, estamos perdiendo más de 6 toneladas de nuestro rendimiento de maíz. Entonces, y también hay que ser muy precisos. En un campo agrícola, no solamente va a estar una sola especie, sino que muchas veces es un cóctel, es un jardín que tenemos ahí entre malezas de hoja ancha y zacates, y por eso mismo es tan crucial la oportunidad, la técnica, la calidad del manejo que estemos implementando. Tenemos esta otra especie, es un zacate que se le denomina zacate escobillo, zacate barbas de indio, tiene diferentes nombres. Eh, esta especie típicamente se ha encontrado en la etapa de primavera-verano, pero últimamente hemos observado que desde a finales de la etapa de otoño-invierno, es decir, en los cultivos de trigo, de cebada, u otros cultivos, ¿no? Hortalizas como tomate de cáscara, etcétera. Desde esa etapa ya se está encontrando, porque los inviernos han sido un tanto benignos los últimos años y ya se está adaptando también al ciclo otoño-invierno. Entonces, ¿qué, ¿qué características tiene este zacate? Bueno, miren, ustedes aquí en la imagen de la extrema izquierda pueden ver lo que es una inflorescencia que es compacta, es como si fuera una escoba, pero al mismo tiempo en esa inflorescencia pues, tenemos una cantidad tremenda de semillas, ¿sí? Al final una florecita, si ustedes quitan las estructuras de la flor, pues les va a quedar esta semilla, como ustedes la ven aquí en la parte central, la semilla no mide más allá de 1 milímetro, es una semilla muy pequeña, pero una sola planta tiene un potencial de producir 50,000 semillas sin ningún problema. Una vez que ustedes, ahora sí que está la siembra, normalmente este zacate va a emerger junto con el cultivo de maíz y tienen este tipo de plántulas, miren, si las alcanzan a distinguir con detalle, es una plántula que está llena de tricomas, de pelos, ¿sí? Y esto pues nos ayuda de algún modo a caracterizar esta especie y diferenciarla, por ejemplo, de los zacates de agua o de otros cuyas plántulas pudieran llegar a confundirse. Aquí está una planta, aquí están plántulas un poco más desarrolladas. Chequen ustedes aquí, esto que ven son los macollos, son los hijuelos, ¿sí? Aquí una planta ya desarrollada con sus macollos ya perfectamente definidos. Entonces, otra vez, esta planta de aquí no tiene más allá de 6, 7 centímetros y ustedes ya tienen la presencia de macollos. Entonces, de nueva cuenta, otra vez, permítanme insistir en esta parte del tamaño de la plántula al momento de aplicar medidas de control.
Aquí tienen una planta madura, perfectamente ustedes la identifican ya en esta etapa, en la parte superior de la planta, los tallos son cilíndricos, digamos, en esta etapa de plántula, si los ven los tallos son aplanados lateralmente, pero acá ya son cilíndricos, aquí está un nudo, un entrenudo, y si verifican por aquí, la hoja mantiene un tanto esos tricomas, esos pelos largos aquí a la altura de la fusión de la vaina con el limbo. Eh, si alcanzan a ver aquí en la foto de la extrema izquierda, pueden ver la lígula, que es una lígula membranosa muy pequeña, y acá está una inflorescencia, digamos, en proceso de maduración, y esta es una inflorescencia completamente madura. Chequen, cada puntito negro es una florecita, y dentro de esa florecita viene una semilla. Así es que en esta simple inflorescencia, mínimamente ustedes van a tener de 1000 a 5000 semillas sin ningún problema. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Por supuesto, va a depender de la disponibilidad de recursos que se tengan en el sitio: agua, luz, espacio y nutrimentos. Tenemos este otro zacate también muy común, sobre todo en la zona de la Ciénega, en la zona de la Barca, toda esa parte de Jalisco, que es una área maicera por excelencia. Nada más que este zacate tiene la peculiaridad de que no es originario de ahí. Es una especie que está catalogada como de áreas netamente tropicales, es decir, ustedes la van a encontrar en Yucatán, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, en todos esos sitios, pero paulatinamente, por lo que ya se comentaba de las prácticas, del movimiento de materiales, semillas, etcétera, lo que hemos hecho es eh, acarrear o llevar semillas de especies de un sitio a otro, donde pueden llegar a ese nuevo sitio y adaptarse sin ningún problema. Cuando eso ocurre, bueno, pues pueden encontrar nichos muy importantes para su desarrollo, y de tal modo que se nos pueden llegar a convertir en serios problemas con el paso de los años. Eh, cada determinado tiempo tenemos sucesión de especies, la que hoy ocupa, o las 5 que hoy ocupan el top 5 en algún cultivo, en alguna región, al rato van a cambiar, ¿no? Y van a llegar nuevas, y van a ser potencialmente invasoras, y cambiar a roles de primero, segundo, tercer término, cuando hace 10, 15 años no lo tenían. Eso ocurre normalmente en las áreas agrícolas, y esto también tiene mucho que ver con los esquemas de manejo que estamos implementando. Cuando se abusa en el uso de algún método de control, pues prácticamente lo que estamos haciendo es eliminar a los susceptibles a ese método de control, y dejando únicamente aquellas especies que están de algún modo tolerando ese esquema de manejo que estamos aplicando. Entonces, sobre todo esto es muy visible cuando abusamos del uso de algún herbicida, y por años y años y años, al final nos vamos a quedar con 5 especies, pero esas especies son demasiado difíciles, duras para su control. Entonces, en el caso particular de este zacate caminador, ustedes vean las características que utilizamos, pues son semillas en forma de barril. Esta semilla cuando está digamos, en fructificación la planta, están acomodadas una encima de otra, y al final cada una de ellas se desprende y sin ningún problema cae en el suelo, y esa semilla en el suelo puede ser arrastrada sobre todo por el agua, ¿no? Sobre todo en la época de lluvias. La plántula, desde que emerge, es una plántula muy vigorosa. Si ustedes checan aquí, la parte basal es un tanto morada, y esa característica de algún modo también nos permite, nos ayuda a identificarla desde esta etapa. Va avanzando en su desarrollo, va formando sus primeras hojas verdaderas, y desde esta etapa ya va produciendo ahora sí que son tricomas, son puntas de sílice, que son urticantes, y que más adelante pues nos van a complicar bastante el manejo en campo. Aquí ven ustedes un acercamiento al tallo, cómo se ven esas puntas como si fueran alfileres, y que otra vez, cuando uno va caminando en un terreno infestado y rozas tus manos, tu cuello, tu cara con esa planta, al rato traes una hinchazón, o traes problemas en tu piel, y básicamente se debe a que es una especie urticante muy, muy importante. Y otro detalle también, a veces
quizás pudiéramos tener alguna confusión con alguna otra especie o simplemente no lo alcanzamos a reconocer. Lo que se les sugiere es que de raíz saquen una plántula y normalmente en la raíz de esa planta va adherida o queda adherida la testa de la semilla y básicamente es una forma de identificarlas muy rápida, ¿no? Aquí tienen estas otras plántulas, ya están un poco más desarrolladas. Generalmente esta planta no tiende a macollar enormemente, es una planta que generalmente puede tener un solo tallo, pero puede llegar a tener muy pocos. Entonces, aquí lo importante es que en los sitios donde está presente una alta infestación, quiero hablar de una planta, 5 plantas por metro cuadrado, es suficiente para que ustedes tengan su campo completamente lleno de esta maleza. Aquí está, miren, una etapa más avanzada. Aquí está la inflorescencia, las semillas o los frutos están encimados uno sobre otro, ¿sí? Adentro de este barrilito ustedes quitan la estructura externa y adentro van a tener un cariópsido, una semilla común de los zacates. Aquí tienen varias vistas y también a este zacate peludo, zacate velludo, se le llama zacate caminador porque tiene la capacidad de emitir raíces adventicias de los nudos basales y una vez por ejemplo, se establece el temporal, el periodo de lluvias, lo que va haciendo es que va produciendo las de los nudos cada vez más arriba del tallo y da la apariencia como que va caminando, se va moviendo de lugar. Por eso el nombre de zacate caminador. Entonces, este es muy importante en la zona de acá de la Ciénega, de Jalisco, no lo hemos encontrado, por ejemplo, en Guanajuato, quizás ya puede estar en Michoacán, acá por la zona entre La Barca, en Yurécuaro, por ahí ya debe estar. Así es que tienen que tener mucho cuidado con él porque es un zacate muy invasor y bastante agresivo. Es considerado algo tolerante al manejo, sobre todo con herbicidas preemergentes y algunos posemergentes. Tenemos otro que se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para muchos productores, sobre todo aquí en el centro del país. Este zacate que se le llama zacate pegarropa, eh, quizás la peculiaridad con este zacate es que tiene el potencial de producir cantidades enormes de semilla. ¿Sí? Una simple planta puede producirles 50,000 semillas sin ningún problema. Y básicamente o fenotípicamente, si ustedes lo ven, es muy parecido en la etapa inicial al zacate, al zacate pitillo. Chequen la plántula, es muy, muy, muy parecida al zacate pitillo. Y entonces, a veces cuando uno no conoce las parcelas, pues otra vez la recomendación es que se saque de la raíz una plántula y ustedes lo que van a encontrar en la parte, en alguna sobre todo en esta etapa, un solo hilo de la raíz va a ser la testa de la semilla. La característica de esta semilla es que no mide más allá de 1 milímetro, o sea, es una semilla muy pequeña y normalmente este zacate no tiende a macollar tampoco tanto, ¿sí? Tiene una competencia tremenda entre sus propias plántulas, así es que una parcela que está infestada con esta hierba, normalmente lo que va a hacer es que cada planta de forma individual va a tender a tener una dominancia apical, es decir, un tallito muy alargado, ¿sí? Tratando de llegar a la parte superior para aprovechar de mejor manera, sobre todo la energía, la luz. Entonces, esas son las plántulas. Miren, esto es lo que ustedes pueden ver en campo. Aquí cayó un montón de semillas. ¿Sí? Acá tienen una planta más desarrollada. Acuérdense también aquí que originalmente el tallo de la planta es aplanado y en planta ya madura o ya más grande, el tallo es cilíndrico. Aquí ustedes ven en esta imagen lo que es la famosa lígula. Aquí no se alcanza a ver muy bien si es una lígula ciliada, si es una lígula membranosa, porque conforme desarrolla y si está estresada, pues esta estructura llega a sufrir ciertos daños. Aquí tenemos, digamos, la inflorescencia. Estas son las inflorescencias típicas de esta hierba. Creo que todos la conocemos y si no la conocemos, basta con que ingresemos a un terreno que esté infestado con ella y nos vamos a dar cuenta por qué es pegarropa. Se nos va a adherir al pantalón o la camisa,
etcétera, los tenis que son de tela y prácticamente pues nos andan corriendo de nuestra casa cuando llegamos con nuestra ropa y nuestros zapatos llenos de esta hierba. Es una planta molesta porque las espinas o las aristas que tienen cada uno de las florecitas, eh, cada una de las aristas a su vez tiene ciertas espinas a modo de anzuelos, de ahí que sea muy fácil que se nos pegue en la ropa. Entonces, este es el famoso zacate pega ropa. Y una de las cuestiones junto con Pitillo, junto con los demás zacates que vamos a estar comentando, es el tamaño. Esta planta, si ustedes la quieren controlar, por ejemplo, con Racker, cuando tiene más allá de 5 centímetros, no digamos de 10, pues prácticamente no la van a controlar porque a medida que crece, es bastante tolerante al manejo con herbicidas postemergentes. Tenemos este otro, es el zacate de agua, digamos el común, el que le llaman Saramao, Jaramao, tiene diferentes nombres. En este caso, a la izquierda ustedes tienen la semilla y normalmente las primeras plántulas o la plántula en etapa pequeña también tiende a tener la base del tallo morada, es un tallo aplanado y sin embargo esa condición más o menos se mantiene en una etapa de plántula un poco más grande, tallo aplanado, ¿sí? Aquí en este caso en particular, si ustedes checan, no tiene lígula, ¿sí? Y ustedes esto es lo que van a ver normalmente en el campo y generalmente esto ustedes lo van a ver en áreas o secciones de la parcela donde se llega a acumular mucho el agua, ¿no? Por eso se le llama zacate de agua. Entonces, ¿qué medida de control buena podemos tener? Pues simplemente eh, tirar láser para emparejar nuestro terreno y que no haya secciones donde se acumule el agua. Entonces, este zacate, normalmente la inflorescencia toma una coloración morada y también otro carácter importante es que cada florecilla tiene una arista que puede estar muy, muy larga, como en estas que ustedes alcanzan a ver por aquí. Tenemos este otro que le llaman zacate liendrilla. Este es un zacate leptocloa que normalmente es también de connotación de áreas muy cálidas y sin embargo ustedes pues ya lo pueden encontrar casi en cualquier parte del país, hasta Chihuahua ya lo tenemos en maíces, en algodones, pero aquí en el centro del país pues también lo tenemos ya algo de manera común. Es una plántula también esta es un poco diferente a las anteriores. El tallo tiende a ser un poco más cilíndrico desde la etapa de plántula pequeña, tallo morado, ¿sí? Eh, Puede llegar a tener cierta pilosidad o tricomas en los órganos y eso se mantiene más o menos hasta la etapa adulta. Aquí ustedes lo ven un tallo cilíndrico, muy velloso y aquí ustedes también pueden ver la lígula ciliada de este zacate. Aquí tienen el nudo, entrenudo, aquí cómo está la hoja. Hay una característica que se recomienda para Leptocloa, en este caso la especie Panicia, es que aquí justo donde está el collar, estas partes de aquí van a ser moradas. Entonces es, digamos, una de las características importantes para que ustedes lo identifiquen en campo. Aquí está también la inflorescencia, es una inflorescencia laxa, las florecitas son muy pequeñas, pero una simple planta de estas tiene un potencial tremendo de producir semillas en campo. Entonces, esta especie o este tipo de plantas son, ya les decía yo, más comunes en áreas tropicales, pero en parcelas donde se deja infestar con ella, pues podemos llegar a tener serios dolores de cabeza por la gran cantidad de semilla que llega a producir. Tenemos otros pastos que se les llaman pastos blancos, que son las digitarias. Son pastos también algo comunes, sobre todo en áreas tropicales. En el centro del país, en la zona de la Ciénega, sí llegamos a tener, pero quizás se ven un tanto enmascarada su presencia por la incidencia del zacate peludo, por ejemplo, del zacate pitillo. Pero sin embargo, bueno, acuérdense de la sucesión. Unas están, las que están pueden desplazar a otras y dejar el espacio en un momento dado para que llegue otra. Entonces, Digitaria tiene estas características que ustedes llegan a ver aquí, una lígula puede ser aquí ciliada o puede ser simplemente membranosa y tallo, el tallo pues es cilíndrico.
Aquí están los dedos o las inflorescencias, las ramas de la inflorescencia pueden llegar a medir hasta 15 centímetros. Y bueno, no es un zacate que en términos generales sea muy de una fronda o muy frondoso, sino que puede llegar a ser muy alto en cuanto a densidad por metro cuadrado. Aquí está, miren, tiene la característica también de echar raíces a nivel del nudo, ¿sí? Aquí está la inflorescencia. Tenemos otro componente en casi todos los suelos agrícolas que son las malezas de hoja ancha. En este caso tenemos esta que le llaman flor amarilla. Son semillas, por ejemplo, sus semillas son relativamente grandes, de unos 5 milímetros, y no tiene tiene una forma arriñonada. Aquí está la plántula, miren, en esta claramente vemos eh, hojas opuestas, ya lo veíamos al principio, y la característica de esta especie es que cada una de estos, digamos, individuos es una flor, ¿sí? Es decir, esta es una inflorescencia. Todas las que ustedes ven aquí afuera y adentro, cada una de ellas es una flor y es un habitante bastante normal de suelos agrícolas y de espacios no cultivados. Aquí está un poco más de cerca, miren, esta es una flor, esta de aquí es una flor, son brácteas que están abrazando a toda esta cantidad de flores y finalmente esto es una planta que ya, una inflorescencia, pero ya con semillas maduras perfectamente desarrolladas. Tenemos este otro que es el gigantón o lampote, que también está por todos lados, son un centro de origen, de hecho, de esta especie. Aquí tienen ustedes las semillas son grandes y bueno, no se comentó un poco, pero cuando ustedes usan herbicidas preemergentes, ¿sí? Todas las semillas que son grandes tienen digamos, elementos para persistir en suelo, pero también para brotar de profundidades mayores del suelo, de tal modo que muchas de ellas llegan a escapar de la acción de los herbicidas preemergentes. Aquí tienen ustedes las plántulas, son plántulas grandes, plántulas con cotiledones ovalados y que paulatinamente va desarrollando sus hojas verdaderas, originalmente son hojas opuestas, ¿sí? Vienen aquí ustedes plantas más grandes, y se mantienen hojas opuestas durante toda la vida de esta planta. Conforme va creciendo, se va llenando de una gran cantidad de tricomas, y bueno, digamos, es un mecanismo que habría que averiguar bien para qué lo quieren, ¿no? Pero por el simple hecho, por ejemplo, de tener pilosidades, muchas veces cuando no usamos las mezclas adecuadas de herbicidas, muchas veces se quedan adheridas a esos tricomas y no llegan o no llega la cantidad suficiente para que esa maleza o esa hierba muera. Entonces, esto es lo que ustedes ven comúnmente en campo en la época de lluvias. Entonces, esta es una de las especies más abundantes, pues casi en todo el país, me atrevería yo a decir, aunque hay áreas donde el que predomina es el girasol, pero esta especie por lo menos está connotada en todos lados aquí como digamos, podemos considerarla como cosmopolita aquí en el país. Tenemos este otro tipo de especies que también son consideradas malezas de hoja angosta, pero no son zacates, no hay que confundirlos. Estos son los famosos coquillos. Les voy a presentar solamente dos y hoy por hoy, a nivel global, a nivel mundial, están considerados como las peores hierbas, dentro de las peores hierbas a nivel global, obviamente en todos los cultivos o en suelos donde ellas estén presentes. Ya lo decía el doctor Ursúa, ellas están allí y lo que nosotros sembremos, sea un cereal, sea una hortaliza, ellas van a emerger y van a aprovechar de mejor manera los elementos. Entonces, tenemos una de las especies más comunes que es el coquillo amarillo y básicamente es porque su inflorescencia es normalmente amarilla. Entonces, ¿qué características va a tener esta especie? Es que se propaga por semilla, pero también en la parte baja, en la raíz, tiene lo que se llama rizomas y cada rizoma va a originar una nueva planta y como estructura de supervivencia tienen lo que son los pequeños tubérculos o coquitos que persisten en el suelo una vez que incluso barbechamos o desbaramos nuestro cultivo que se lleva también a las malezas presentes. Entonces, este es uno de los más comunes en todos lados, sobre todo en áreas tropicales, áreas secas, áreas incluso hasta desérticas. Ahí vamos a encontrar este coquillo.
¿Qué características, aparte de lo que les acabo de comentar, tiene? Es una planta muy cerosa, muy lisa, de ahí que, por ejemplo, cuando hagamos uso de herbicidas, si no utilizamos, digamos, la técnica correcta, lo que va a ocurrir es que la gota no va a quedar adherida y por lo tanto no vamos a controlar esta planta. El tallo es triangular, en sección transversal es triangular, y aquí están los tuberculitos, miren, estos son los coquillos que básicamente es una estructura de supervivencia entre ciclos, de ahí que se diga que esta es una especie perenne. Aquí en esta parte lo que ustedes ven son rizomas, son raíces que se engrosan, o son tallos modificados que se engrosan, de tal modo que van a generar una simple planta de coquillo puede dar vida a 20, a 30 nuevas plantas sin ningún problema. Tenemos aquí, miren también, esta es la base del coquillo y aquí están los pequeños rizomas. Acá están las flores, son aplanadas, son amarillas, ¿sí? Y por otro lado tenemos esta otra especie que es el famoso coco rojo, coquillo rojo, que es una planta también bastante común, pero yo la tengo más connotada hacia la parte norte del país, Chihuahua, Las Bajas, Coahuila. Acá en Bajío o en el centro del país también está presente, pero definitivamente quien domina es el coquillo amarillo. Las características son exactamente iguales, plantas muy cerosas, tallo triangular. Una característica quizás práctica para diferenciarlas en campo es que el coquillo está muy alejado de la base de la planta, ¿sí? O sea, la raíz donde se produjo el tuberculito, el coquillo, es más alargada que en el caso del coquillo amarillo. Aquí están, miren, una serie de imágenes con la flor, con las flores de este coquillo rojo, sin una tonalidad rojiza, un tanto es púrpura, y eso nos diferencia fácilmente a esta de la otra especie. Y bueno, yo hasta aquí termino mi presentación. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias por su atención.